Soy Ezequiel Murphy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ese. Muy Buenas bien. tardes. Acá estamos. No quería cortar, estaba disfrutando ahí lo que estaba viendo y no quería entrar. Estaba viendo otra cosa, por supuesto. No, pero está Eh, buenísimo que estés acá. Estaba viendo un DVD de los Beatles, no quería cortar con eso, entonces, bueno, nada. Qué Acá estamos. grande. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes a todos. Lean, Ivo. Hola, hola. ¿Cómo estás, Ezequiel? Qué lujazo. No quería perderme este momento de saludarte, esta transición como un programa de radio, ¿viste? Estamos. Che, se te ve muy bien en una reposera, en una especie de country. La verdad que Sí, sí. Está muy deprimido en el medio de la cuarentena, no digas nada. qué bárbaro, qué bárbaro, qué bueno. Bueno, feliz y contento de estar acá. Buenísimo. Muy Vamos a seguir agradecido ya también. hablando. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto, Iván? Tenemos sí, algunas preguntas que fueron quedando. Marcelo pregunta, si no tenés formación académica, musical, conservatorio, entre paréntesis, pero sí tengo más conocimientos a nivel técnico, sonido, entre paréntesis, ¿se puede lograr una buena producción? Sí, obviamente, obviamente. No todos los productores y no todos los productores exitosos son formados académicamente. Y es más, pertenezco a una generación donde no había mucha formación académica posible. Quizás la tenía Inglaterra en cuanto a los músicos, pero no precisamente los negros de las partes más bajas de Estados Unidos. Entonces, la mayoría zapaban en lo que iban haciendo, iban aprendiendo a medida de desarrollarse dentro de un estudio, dentro del vivo. Así que sí se puede. Lo que sugiero es cuanto más formación académica tengas, cuantos más elementos tengas incorporados a tu sapiencia, a tu background, me parece que mejor podés explicar, mejor podés llevar adelante cualquier cosa de la que quieras hacer. Esto es como decir, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Bueno, está buenísimo que lo quieras y está buenísimo que le puedas dar nombre a esas cosas. Para eso me parece que es importante la formación académica. Ahora, no va de la mano con el éxito o el no éxito de un productor ser formado académicamente, por lo menos es lo que yo creo. ¿Qué opinas, ese? Sí, estaba pensando justamente en algunos ejemplos de productores que quizás no son músicos académicos, pero que definitivamente son músicos y entonces dejan esa impronta. Desde Daniel Melero produciendo Octubre de Los Redondos y dándole ese sonido tan basado en los teclados o en las máquinas que tiene Ujú. particularmente ese disco, hasta el difunto Bruce Fairbairn, que por ahí de nombre no resuena tanto para el público presente, pero es el productor de Permanent Vacation, Pump, iba a decir Jump, Pump de Aerosmith, Get a Grip, todos esos temas en donde hay riffs o motivos musicales basados en los brasses, que es algo que Aerosmith nunca había tenido en los 70s, justamente porque el productor era trompetista y tenía su ensamble de brasses. Entonces, eh, no le quita crédito como músicos para nada, pero no son compositores egresados de la escuela, por decirlo así, ¿no? Del conservatorio. Y cada uno le aporta desde el lugar donde ve, le aporta a la obra del otro, a una canción en donde el riff lo podría haber tenido Joe Perry, ahora lo hace también un ensamble de metales. Y ahí está toda la resurrección de Aerosmith de los 80s. Bueno, algunos discos que vos has producido, Fabi, aparte de Memphis, que yo he visto, en donde la impronta de los teclados o del piano es diferente que si lo hubiese producido otra clase de músico, más de conservatorio o más de otro instrumento, etc. Entonces eso se deja traslucir, se deja ver. No sé si tenía Sí, mucho que ver, no, pero está bien, obviamente cada uno tiene su corazoncito, ¿no? O sea, yo pienso mucho de los teclados porque es mi instrumento de base. Eh, y me imagino que a todos les pasa un poquito lo mismo, salvo que directamente, o seas un multiinstrumentista, o que no seas directamente músico, que no toques, o seas músico y no toques nada profundamente, ¿entendés? Que puedas tocar la guitarra, pero que no seas un excelso guitarrista, o que seas pianista, pero toques a nivel sintetizadores, con un dedo. Me parece que siempre va a haber un poquito de desbalance en eso, ¿no? O sea, yo pienso mucho en los teclados, pero trato
también de tener un límite con respecto a eso, de ver con qué banda estoy trabajando, con qué artista estoy trabajando y si lo necesita o no lo necesita. No, Por claro, claro. eso me gusta eso de entrar y salir también a lo largo de todo el proceso de un disco, ¿no? Hoy en día, ¿para qué vas a trabajar con un productor con el que no pienses que vas a poder intimar en el sentido, se malinterpreta lo que digo, pero No, digo, está bien. que va a poder montarse sobre la visión artística de tu obra rápidamente, pensando un Claro. poco en lo que puede estar considerando la persona que hizo esa pregunta, ¿no? O sea, si vamos a los Beatles en los 60, sí, George Martin era un productor artístico egresado de un conservatorio que podía escribir un cuarteto de cuerdas en 5 minutos y esa era la única tijera con la que se cortaba un productor artístico dentro de un estudio, para agarrar justamente a los malhechores estos que venían de tocar todos vestidos en cuero en Hamburgo, totalmente ebrios, y llevarlos en un producto algo un poco más decente, ¿no? Hablo de los 4 de Liverpool. Hoy en día, y por supuesto que esto no va en desmedro de ser un egresado de la academia, como sos vos, yo no fui a conservatorio, pero fui a la universidad en ese Sí, es sentido, o lo sea mismo. que estamos totalmente de acuerdo en estudiar, está claro. Pero no necesariamente es condición sine qua non, y hay un montón de productores buenísimos que yo sé que no son licenciados en composición o profesores superiores de piano, y hacen un excelente trabajo, porque está acá la cosa. Entonces, perfectamente se puede ser un productor sin tener un diploma, no sé si esa es un poco la pregunta. Como también se puede ser un pésimo productor con diploma, ¿no? Sí, Eso claro, también conozco varios. claro, tal cual, Así que, tal cual. Hay otra pregunta, si ya terminaron con esa. Mauricio Cavadore pregunta: buenas, ¿qué indicadores usás para saber si el tema sirve para producirlo y cuáles para saber si la producción está lista para empezar a grabar? Bueno, primero, yo por lo menos en mi experiencia y lo que pienso, desmitifico totalmente la idea del tipo que tiene ese don, esa visión especial para ver un hit. Mentira, no es cierto, no es cierto. Estas cosas se resuelven con el diario del lunes. Hay temas donde se apostó a morir, que esto iba a ser maravilloso, que yo, y no pasó nada, y temas como el que acabo de mostrar, que no esperamos nada porque era salido de la galera, lo último era como para rellenar, y terminó siendo el corte del disco. La verdad es que no creo mucho en tener ese don especial para determinar hit. Y pasaba mucho, quizás en los 80, 90, que te sentabas en el escritorio de una IR, de una compañía, y te decían, no, porque vos tenés que componer un tema que diga bailar hasta morir o algo así. Y vos lo mirás como diciendo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué sabés vos de música? ¿Cuándo hiciste vos un hit? ¿Qué pasó? O sea, porque firmaste algunas cosas de otros artistas que te vinieron en suerte, vos sabés de qué se trata la música, vos sabés qué es lo que va a pegar y lo que no va a pegar. Yo soy un convencido, como dice Sabina, de que un gran tema es una melodía con una base, con una rítmica, con una armonía y con una letra, qué sé yo, y una puta mierda cosa que no se sabe qué es, pero que tocó las fibras de cada uno de los que están admirando ese tema o están enamorados de ese tema. Entonces, nadie puede saber exactamente eso. ¿De acuerdo? ¿Me Muy fui bueno. de carajo? Lo que le llaman en inglés magic. Totalmente, totalmente, Más allá totalmente. de si tiene más fuertes o menos fuertes. Sí, sí. Bueno, otra pregunta. Fabián, ¿tuviste experiencias en producciones cinematográficas? No en producciones, pero sí he participado de un par de películas. Y Ezequiel ya se ríe porque sabe de qué estoy hablando. No, me tocó, bueno, la suerte de cuando compusimos con Adrián Otero La Última Lágrima, era un tema para una novela que nos pidió Polka, y cuando la habíamos terminado de hacer, nos dicen, no, quédense tranquilos que va a entrar un tema nuevo de Lerner que se llama Volver a empezar. O sea, en el Bueno, fondo del mar quedamos. técnicamente estuviste, ¿Eh? estuviste técnicamente en la producción. Sí, no, pero pará, porque esto tiene un desenlace mucho más lindo. Cuando había que grabar el nuevo disco Hoy es Hoy, Adrián Otero insiste mucho en meter ese tema en el disco. Yo no quería saber nada. Al final me ganó la pulseada y lo metimos. Y cuando salió el disco, me llaman de Polka para pedirlo para una película que estaban haciendo con Araceli González y Pablo Charri que se llamó Alma Mía. O sea que ese tema terminó en Polka y en vez de terminar en una novela de TV, terminó en una película de cine.
Ahí Y en te- otro caso fue en una película que se llamó El Desvío, que no solamente que utilizaron un tema de Memphis, sino que en una escena donde también actúa Pablo Echarri, Nancy Duplá, Pablo Delía, creo, y no me acuerdo quién es el otro actor. Nos hacen tocar en un bar porque ellos, los protagonistas, están ahí en el bar viéndonos a nosotros. O sea que participé en 2 producciones cinematográficas, pero no como productor, ni tuve mucho que ver con la decisión de las cosas que pasaban ahí. Así que esa fue mi experiencia con el cine. Muy bueno. ¿Está Igual, bien ese? ¿Cómo? ¿Está bien? Sí, sí, sí. No voy a acotar nada. Ilwaldo pregunta, a la hora de componer, Sí, ¿tenés sí. una herramienta infalible a partir de tocar una canción, escuchar cierto álbum, hacerte un café, etcétera? A ver, repetila. A la hora de componer, ¿tenés una herramienta infalible? Partir de tocar una canción, escuchar cierto álbum, hacerte un café. No, no, definitivamente no. Lo que sí creo es que, no sé quién lo dijo inicialmente, pero Igual. nada, adhiero totalmente a esa idea, es que la inspiración te tiene que agarrar laburando. Si vos no te sentás todos los días en un plan metódico, en un plan totalmente eh, uniforme y con criterio, no va a venir sola la inspiración. No es que estás tirado mirando Netflix y decís, ay, se me ocurrió un tema. No creo mucho en eso, creo en el estar tocando, en algún momento algo pasa, en algo te enganchás, le das la vuelta a una cosa y sale. Bueno, ahí tenemos algunos saludos para Morphy en su entrada triunfal a este webinar, así que te mandan saludos alumnos de la EMU, Gonzalo Comesaña y algunos más. Son Cariño grande, Gonzalo. no puedo leer porque son demasiados saludos. Miércoles. Vamos con la pregunta de creer es crear compañía. Entonces, ¿o el amor por la música son fundamentales para producir? Sí, 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 me parece que no puedes hacer nada que no te apasione en esto, que no va a salir nada bueno si vos no estás apasionado en lo que estás haciendo. Y eso es amor, definitivamente. Y más cuando hoy analizás que el negocio cada vez es más acotado y es más efímero y es más poco probable, es un acto absoluto de amor el estar acá, definitivamente. Bueno, hablando de ¿la industria musical va en detrimento de la construcción artística? Como industria, sí. Preguntas, si quieren cortamos, yo los dejo a ustedes para que sigan y después Sí. juntando Como industria, sí. ¿Qué opinas de la industria musical, Ezequiel? Ah, ¿tenés 4 o 5 horitas? No, vamos a hacer lo siguiente. Déjame saber bien cómo te vinculas con todo esto. ¿Cómo arranca? ¿Qué es lo que pasó en tu vida? ¿Yo? ¿A mí me Sí, preguntás? sí, claro. Y pero la pregunta del amigo, chau, quedó. No, después lo vamos a desarrollar. Está buenísimo. Pero Ok. quiero saber eso primero. Así podés entrar a hablar claramente. Enseguida te lo voy a preguntar. Bueno. ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo Sí, ingreso? claro. ¿Qué pasó en tu vida para que vos estés haciendo lo que hoy estás haciendo? No sé, siempre supe, siempre estuvo ahí. En mi casa, las cosas que pasan en casa. Uno siempre lee en entrevistas o en libros la clásica historia de padres artistas, o quizás en lo que a uno más le compete. Yo soy técnico. Entonces, como bueno, mi viejo o era músico, y no era así. Mi papá es abogado, mi mamá es socióloga, les mando un beso a los dos. Yo también. Y no había como un vínculo, gracias, no había como un vínculo directo con nada relacionado con la profesión. Pero había 2 cosas, había 3 cosas. Mi viejo absolutamente vinculado con el audio desde el punto de vista hi-fi, no del melómano, ni de ¿cuál es esta palabra que siempre criticamos? El audiófilo, para nada, un tipo demasiado sensato y criterioso, papá, para ser así de Gil, pero sí vinculado con los equipos. Entonces, desde un punto de vista de audio hogareño. Entonces yo crecí medio con lo que ven acá de fondo, ¿no? Con un cinto amplificador, con una Tuviste casetera. suerte.
Tuviste suerte, naciste en la la- época de estas cosas buenas. La verdad que sí. No sé si particularmente nací en la época porque yo tengo 36 años. En esa época, cuando yo empecé a escuchar música, ya había mini componentes agua de plástico de 2 mangos. Más con la convertibilidad en Argentina y qué sé yo. Yo después me di cuenta de eso. Digamos, para mí como niño era como una especie de aprendizaje ordinario, como uno va descubriendo cómo funciona, qué sé yo, la cocina, el horno o ese tipo de adminículos, electrodomésticos, vamos a Ujú. decir. Bueno, cómo poner un CD en la bandeja, o cómo, bueno, el vinilo no estaba ya, mi viejo lo había como dejado de lado, lo traje yo de vuelta, pero él sí después me enseñó cómo poner, digamos, la púa en un vinilo, cómo agarrarlo, o él se grababa de la radio en cassette los temas que le gustaba los sábados a la tarde, y después con eso íbamos en el pasacassette en el auto en algunas vacaciones o algo, y eso para mí era como común, ¿no? Como tipo, bueno, cocinar es esto, o limpiar es esto otro, o cambiar una bombita es esto, grabar un cassette con temas de la FM sin saturar la cinta es esto, era como súper común y corriente. Y por supuesto me enganchó. Después me di cuenta que no, que nadie hacía eso, que mis compañeritos del colegio o mis amigos o mis amigas del colegio no tenían esa costumbre. Y bueno, el amor por la música viene digamos, por decantación ahí. Yo todavía creía en Papá Noel cuando le escribía una cartita y le pedía por ahí un juguete de G.I. Joe y el último cassette de Roxette, ¿ok? O sea, estoy hablando de ejemplos concretos que a nadie le importan, pero sí recuerdo eso, ¿no? Una Navidad a los 11 años con un juego de Sega y Made in Heaven de Queen que acababa de salir como regalo de Papá Noel. Yo ni siquiera sabía, bueno, iba a decir que eran mis viejos, pero por ahí alguien que está viendo no sabe la verdadera identidad de Papá Noel. Entonces, ni siquiera sabía, lo dudo mucho, pero no sea cosa que después nos comamos una demanda por Claro, arruinar. claro, claro. Este, entonces, Pero yo no. pará, Sí, déjame, así podemos también hablar más de todo lo que tenemos que hablar. sí, perdón. Justamente, ¿cómo te va arrinconando? Porque vos terminás el secundario no siendo específicamente músico y te metés en la UNCI a hacer una carrera de música, de composición, de una licenciatura en composición. Sí, sí. Pero a su vez empezás a meterte en las filas de AES y empezás a desarrollarte como ingeniero, técnico. Sí, tal cual. Porque había como una especie de presión familiar compartida, abrazada de la academia, de estudiar. O sea, yo realmente quería ir a la universidad. Ujú. Y había como una especie de mandato también, sobre todo de parte de mi vieja, de eso. Me acuerdo cuando llevé folletos de Texon y de EMBA o de Tamaba o de ese tipo de cosas, como carreras terciarias, me voló un zapato por la cabeza. Pero está bien, yo también quería hacer un camino así, como a mí me gusta estudiar. Y, digamos, el primer año cuando terminé la facultad, cuando terminé el colegio, fui de cabeza a ingeniería electrónica porque yo sabía que quería ser técnico de estudio y productor musical y me parecía que lo obvio era ser ingeniero electrónico y ni siquiera lo pensé 2 veces y fracasé estrepitosamente. Fue uno de los peores años de mi vida, junto con el 2020. No, es un chiste, Sí, pero sí. sí, pasé ahí por la universidad y bueno, nada, fue un desastre total en el 2002. Y, y justo ahí, medio de casualidad, me puse a estudiar en serio la cuestión y descubrí ya otras carreras. No había muchas tampoco, no sé si las hay hoy, pero en ese momento menos. Y la carrera de composición en Quilmes era el punto justo entre un poquito de audio, un poquito de música, un poquito, digo, algo más relacionado con el audio, no necesariamente la carrera de composición de la UCA. Sí, que aparte había que ver si yo la podía pagar, en cambio esto era una universidad nacional, eso me parecía muy interesante. Estudiar música en serio por primera vez, porque como vos bien decís, yo más allá de algunos profes de piano o de guitarra, no tenía demasiada teoría musical, armonía, contrapunto, etc. Y si quería ser productor, incluso si quería ser técnico de grabación y de mezcla y de mastering, así, digamos, de ley, me parece que eso es buenísimo saberlo.
Entonces, bueno, fue la solución. Y bueno, acá estamos. Súper recomendable eso. Y en el medio surgió AES. Sí, perdón. No, está bien, está bien. También de casualidad, a través de Indio, a quien vos mencionaste, y a quien le mandamos un abrazo siempre, muy especialmente. Este último par de días. Claro, sí, tal cual. ¿Por qué? Porque alguien me había recomendado un curso muy bueno que él daba con otro colaborador de AES Argentina, muy recurrente, que es el ingeniero Cineval, los miércoles a la noche, ahí en el Bajo, un horario bizarrísimo, pero yo estaba tan desilusionado con lo que me había pasado con la universidad del año anterior que tenía el afán de cursar recuperar el tiempo perdido. Entonces ese año, además de anotarme en la mayor cantidad de materias posible, una locura, en la facultad, en la Universidad de Quilmes, este curso era miércoles a la noche y yo podía ir porque no cursaba nada, me anoté igual. Y el curso lo daba Indio, y me acuerdo todavía, yo no tenía ni idea lo que era AES. En ese sentido, somos afortunados en Argentina en tener AES hace mucho tiempo, y lo digo constantemente, y somos afortunados también de tener AES en Latinoamérica y poder sintonizar, aunque sea de manera virtual, con lo que está sucediendo, porque ha sido un largo camino, un largo recorrido. Entonces, no tiene que ver con Buenos Aires en sí, porque se puede sintonizar con las actividades de AES Argentina y AES Latinoamérica, cualquier parte. Y esto hace unos años no estaba, pero no hace 40 años que no estaba, hace 20 años tampoco estaba. Claro. Era mucho más de nicho, y tampoco estaba la internet como para decir, estoy en Santa Cruz, pero puedo estar viendo esta charla o cosas más serias. Sí, en cualquier rincón del mundo. Claro, tal cual. Totalmente. Entonces, en ese momento no era realmente así. Y me acuerdo que la primera charla, el primer evento de AES, fue justamente una charla de Indio sobre topología de consolas modulares. Yo ya no entendí ni el título. No sabía lo que es una topología y no sabía lo que era una consola modular. En donde él iba a trabajar sobre la MCI, que está en Trígada, estudio que vos conocés muy bien. Ahí y que la he movido bastante también, ¿eh? Tal cual. La mesa que usaron los Police para grabar Señata Mondata, el Indio iba a sacar un módulo y explicar lo que había adentro. Y yo sabía que no iba a entender absolutamente nada del asunto. Pero el evento duraba 3 horas y costaba 30 pesos argentinos. Entonces yo me acuerdo, en Tríada, yo jamás había entrado a un estudio. Y no había ni siquiera manera de entrar a una página web para ver cómo era el estudio, para ver si valía la pena. ¿No? Eso a mí no me interesaba. Yo habría pagado esa cantidad de plata, que no era mucha, pero tampoco era poca en ese momento, y menos para un estudiante, solo para que me dejasen estar en un estudio mirando, hacer una explicación. Por lo tanto, la explicación sobre topología de consolas modulares ni me interesaba necesariamente, y no me interesaba no aprender nada. Sí me interesaba, pero digo, era secundario. Entonces fui, y no entendí nada, efectivamente, pero me maravillé de ver una consola por primera vez y ese tipo de cosas. Y bueno, de ahí esto fue en el año 2003. A 17 años después seguimos acá. Pero vos sos un gran ejemplo, por lo menos yo considero que vos sos un gran ejemplo para ser un poco el nexo de toda la transición que se dio desde los 90 hasta acá. Pues es cierto que si bien, por ejemplo, la gran explosión de los sintetizadores yo la recibí en los años 80, ¿sí? Donde pasamos de la tecnología analógica a la tecnología digital aplicada a los sintetizadores, ¿no? Los primeros híbridos que eran solamente digital en su memoria, como para almacenar sonidos, pero la generación seguía siendo analógica, y después los que fueron enteramente digitales con cada una de las siguientes y toda esa historia. En el caso de la grabación, se da más a fines de los 90, principios de los 2000, ¿no? O sea, estoy hablando que también pasó por una situación híbrida con respecto a los ADAT, donde se grababa de manera a cinta, pero la cinta ya no contenía música, no contenía información analógica, sino que eran datos, hasta llegar al Pro Tools, ¿sí? Entonces, vos también sos un muy buen signo de esos tiempos, ¿no? De decir, conocés muy bien
aquella técnica, no porque la conociste de chiquito, sino porque la mamaste de chiquito. Vos escuchaste muchísimos discos en tu vida que tenían que ver con esa cinta, ¿no? Y con los recursos que tenían que ver esa cinta, que hoy los entendés de grande. Hoy podés desmenuzar con elementos, como hablábamos antes, a partir de tu bagaje técnico, de tu bagaje académico, podés desmenuzar qué es lo que sucedió ahí, pero trabajás absolutamente en un entorno digital y ultramoderno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? entiendo. Sabés Sí. aquello, pero lo aplicás acá. Y es lo que yo, en cierta forma, estaba diciendo antes, de saber muy bien cuáles son los recursos naturales para no excederse con los recursos digitales de hoy en día o lo que te propone esa técnica digital. Entonces, cuando vos haces esa transición, ¿para vos es normal esto? ¿Para vos fue así natural? Decir, aplico todo esto acá. Hoy vos estás trabajando como productor también, habiéndote formado con las cosas que te formaste, ¿no? O sea, por un lado, la licenciatura en composición en la UNCI, en Quilmes, por otro lado, tu carrera de técnico en Texon, por otro lado, este curso que daba a pulmón el indio con el ingeniero Cineval, por otro lado, AES, por otro lado, Ivo, Andrés, ser asistente en el estudio con Andrés durante muchos años, hasta llegar a masterizar vos un montón de esos discos dentro del estudio de Andrés, hasta llegar a tener tu propio estudio donde preproducís, donde producís, donde grabás, donde mezclás y donde masterizás también. ¿Para vos Sí. todo eso es natural? O sea, todo puede convivir perfectamente. ¿Te sirvió mucho todo eso que mamaste de chiquito sin darle nombre a esas cosas? Totalmente, totalmente. Por supuesto. Ahora, el tema es que requiere de uno, de todos nosotros, cada uno en su piel, de mucha meditación y reflexión al respecto. O sea, la palabra natural que vos estás usando me parece interesante para romperla y ponerse a pensar cómo lo que es natural, cómo la inercia de los tiempos que te llevan a trabajar de determinada manera y no de otra, en realidad merece ser un poco contemplada y analizada porque cada sistema o cada metodología tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas, pero no solamente a nivel operativo, a nivel incluso casi eh, filosófico o ideal. O sea, si yo hubiese seguido con la corriente de lo que venía, me parecería ahora sí natural, ordinario y aceptable cuantizar todo, poner en grilla todo y afinar todo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque el signo de los tiempos, otra frase que voy a tomar de lo que vos acabas de decir, un poco medio que es ese. Recién ahora por ahí hay como una vuelta a, o muchas veces esa vuelta tiene que ver con una falta de presupuesto. Pero dejando eso de lado, hubo una época bastante fulera en donde, hace poquísimos años, donde yo ya estaba escuchando y además un poquito haciendo discos, en donde eso era tradicional, llamémosle. Y menos mal, entonces, que tenemos, que uno tiene, pero en realidad los tenemos todos, esos discos grabados de esa manera y esos libros o esos relatos en donde se cuenta cómo eso se grabó para darse cuenta que los Beatles o Yes o Spinetta no estaban cuantizados, ¿ok? Y sonaban bien igual. De hecho, casualmente, sonaban bastante mejor que las cosas que están siempre en regla, por pegarle un poco a la cuantización. Entonces, es absolutamente interesante manejar las cosas de ambas épocas. A la vez también, yo soy profundo enemigo de la nostalgia y me parece una estupidez total estas bandas que ahora graban en cinta de vuelta porque eso las obliga a tocar como corresponde. Es una estupidez eso, o sea, obligarse a tocar como corresponde tiene que estar dado por una autoexigencia y una disciplina propia. No porque no se puede cortar en cinta con Gillette como se puede poner en grilla con un DAW. Eso es ridículo. Que te ayuda, pero no se supone que parta de ese lado. Claro. Y me parece que si esas bandas que están haciendo eso sin criticar a nadie directamente, ¿no? Pero qué sé yo. Creo que si esas bandas, Foo Fighters, que hace esto, tuviese la chance de encontrarse cara a cara con Led Zeppelin le diría, pero loco, lo que daríamos nosotros por no tener la presión de tener que hacer esto. De tocarlo bien. Claro,
Entonces, se trata más de cómo uno entiende la disciplina como músico de un lado del vidrio o como técnico del otro lado. O sea, toda la tecnología digital es absolutamente revolucionaria en el sentido rupturista y en el sentido iconoclasta de un montón de problemas o de cuestiones de las cuales la gente que grabó en edad para atrás está feliz de poder deshacerse. Entonces hay que tomar las cosas buenas de cada época. Ujú. Que no quiere decir, para que me entiendan bien, un setup híbrido de Pro Tools con un pulse valvular. No estoy hablando de esa clase de configuración de lo mejor de cada momento. Estoy hablando de la configuración acá. Claro. A la hora de Definitivamente. entender, a la hora de exigir como productores el rendimiento de una banda del otro lado y a la hora de entender las cosas para lo que verdaderamente fueron construidas, ¿no? Es decir, esta toma es descollante, irrepetible, pero hay una nota que está ligeramente calada. Menos mal que hoy, en 2020 o en 2010, tengo esta herramienta que es Autotune Para para... arreglar solamente esa nota. Exacto, exacto, que no es lo que pasaba ni en 1970 ni necesariamente lo que pasa ahora, ¿no? Ujú. En fin, a mí me da mucha risa, el manual original del Autotune tenía un grafiquito, un dibujito de dos robots, en donde que uno le dice al otro, lo voy a traducir al castellano, está en inglés, un robot le dice al otro, hablando del Autotune, no lo arregles que está bien, y el otro robot le contesta, no puedo evitarlo. Te lo juro, está en el Claro, manual del Autotune 1. claro. Entonces, o sea, ellos mismos te están diciendo, guarda que Sí, esto es sí, dinamita. sí. Lo inventamos Es para, droga, para es hacer droga, túneles, pero no es lo uses droga, para matar claro, gente. claro, Y te lo están claro, avisando. claro. Pero bueno, Sí. en fin. Está ¿Querés que el presidente. no, pasemos a algunas preguntas? Sí, dale. ¿Ya terminó? No, Nada, no, pero estamos para que no se empezando. vayan juntando. Gonzalo, Perdóname, ¿vamos a hacer un alto en algún momento o no es necesario? No sé si claro, todos están en su casa, pueden es ir una a. maratón esto, no paren de subir, 120 Perfecto. espectadores, estamos a full. ¿Cuánto? 123, Vamos todavía. vamos todavía. Que se sumen, compartan esto, suscríbanse al canal de Estudio Urbano, Muy bien, muy que bien. hacen muy buenas cosas. Vamos. Gonzalo Comesaña hace un comentario y después hace una pregunta, que está buena, me parece. Yo trato de detectar qué es lo que me pone la piel de gallina en cada producción. Tocarlo y replicarlo adentro de mi DAW para corporizar esta información que me ayuda a inspirarme. ¿Alguien más lo hace? Muchos caen en el miedo de estar robando una idea. Me parece una pregunta muy, muy profunda. Eh, Vuelvo a decir lo que creo que dije en otras palabras, o sea, el DAW es un vehículo para canalizar una emoción, definitivamente. Si eso no está contenido dentro de ese DAW, la técnica puede estar muy linda, pero no hacemos nada. Yo tengo la obligación, y lo dije también con respecto a que esto es un verdadero acto de amor. Si yo no me apasiono con lo que estoy haciendo, no voy a apasionar a nadie tampoco en esto. O sea, yo puedo ser un poco el hacedor de eso, pero lo tengo que sentir yo también, lo tengo que vibrar yo también. Si no, no estoy en comunión con esta historia y seguramente no voy a transmitir nada. Si es eso lo que está preguntando, por lo menos lo que yo entendí, ¿es así? Sí, también finalizó con el tema de robar una idea. ¿Dónde está el límite de robar una idea? También. Ah, está preguntando eso. Mm, Hoy en día vale todo. Hoy en día vale todo. En la era del sampler puedo Todo hacer. hecha. Y lo puedo usar para lo que tenga ganas. Después me comeré algún problema legal, quizás si esto llega a ser un éxito y todo eso, pero la verdad es que lo tengo al alcance de la mano y está buenísimo utilizarlo. Y si, como dice Charlie, que dijo músico clásico, el que le roba a uno es un chanta, el que le roba a todos es un genio. Así que me parece que siempre nutrirse de una idea y darle alguna vuelta de tuerca, más hoy en día donde pareciera que las fórmulas están un poco acabadas, robar una idea me parece maravilloso. Realmente me parece maravilloso. Bueno, otra pregunta. Bueno, Marco. Perdón, ese ¿vos qué opinás? Sí, por ahí decirlo de esa manera en un seminario público de dos instituciones respetables,
no sé si es recomendable, pero Pero que en definitiva todo esto está en el aire, o sea, no es exactamente que te voy a robar a vos personalmente algo tuyo. yo no llegaría al punto de plagiar así, diciendo, bueno, tomo esta melodía y la uso acá, total nadie se va a dar cuenta. Pero sí, tampoco estoy en desacuerdo con lo que vos decís. Y me ha pasado de proponer en la sala de ensayo algún arreglo a la banda que yo, digamos, sé que estoy medio heredando directamente de algo, o a veces uno no lo sabe, pero lo sabe. Inconscientemente. Sí, inconscientemente. Después me quedo, obviamente, súper Sí. rosqueado en la cabeza de a ver de dónde saqué eso, ¿no? Claro, algo sonó. Sí, Algo sonó. sí, Y sí, sonó justamente en el Arcón de los Recuerdos. Bueno, Seguro. hay una pregunta de Marcos que pregunta qué es AES. Y bueno, por si Eso lo contestás vos, Ivo. Eso lo contestás vos. ahí lo contestó también Paula en el chat, pero les cuento que AES es la Asociación de Ingenieros de Audio, es la sigla de Audio Engineering Society, y nosotros en Argentina tenemos una sección ¿no? de la asociación central que tiene sus bases en Estados Unidos. Así que les recomiendo aes.org para ver la página web de la asociación en general, y argentina.aes.org es la página de la sección profesional de Argentina. Hacemos eventos educativos, de divulgación de audio, así que por favor sigan la página, sigan las redes sociales, que hay mucha información dando vueltas. Es Indio, una buena pregunta, incluso es una pregunta que la propia comisión se hace a sí sí, misma bastante a menudo. Indio Gaudón dice, las cintas son para atar paquetes. Grande Indio. Te Hablando queremos. de las- Abrazo grande, papá. Sí. Bien, a ver, Nomenetes en prod, bueno, el nombre no me sale muy bien, dice, la afirmación que creo que jode a las anteriores generaciones es, los home studios se están comiendo a los estudios. Ya no se sabe muy bien qué es un estudio o qué es un home studio y tampoco se sabe qué es ser profesional. O sea, entonces, mejor no importa, mejor no darle demasiada eh, importancia a eso. O sea, salvo que vayas a escribir un diccionario. Después, Bueno, pero perdón, este es un buen momento de incluir la pregunta anterior con respecto a la industria de la música. Llegamos a un lugar donde la situación es bastante caótica en cuanto a lo que es el negocio de la música, ¿no? Y ojo, porque también acá quizás voy a decir algo inconveniente para lo que es una charla así de este tenor, pero la verdad es que todo lo que es el alcance que tenemos hoy en día por tan poco dinero al mundo de la música, llámese Spotify, Tidal o Apple Music o lo que fuere, eh, trae también aparejado los grandes y perniciosos negocios de la industria de la música, de las grandes compañías grabadoras, que hacían desastre con cada artista. Yo cuento siempre que cuando fue lo del disco en vivo, yo por una cuestión ética no fui a la compañía a plantear mi sueldo como productor, porque yo ya había hecho el disco, ya lo había mezclado y ya lo había entregado para la fabricación y me pareció que eh, era extemporáneo justamente hacerlo. Yo años después entendí que la compañía se alzó con por lo menos un par de millones de dólares, que yo no los tengo, que yo no los vi ni como productor, ni como intérprete, y ni como autor de alguno de esos temas. Entonces, ojo con lo que es la industria de la música hoy en día también. A mí me parece maravilloso. Yo estoy escuchando en estos días por mi vínculo con Nori, con Behringer, que están agotados en todos lados las interfaces de sonido. ¿Por qué? Porque todo el mundo las está comprando para entretenerse en su casa y para tener un acceso a una grabación de lo que fuere, realmente de lo que fuere. Y me parece, por un lado, maravilloso que todos tengan acceso a poder grabar. Después trae aparejado esto otro que veníamos hablando, y ahora sí te quiero dejar hablar a vos, ese, con respecto a esto, a lo que es la industria. sí, pero quería cerrar la idea. No tengo mucho para cerrar, esto es una realidad, o sea, lo que hoy no es un negocio, me parece, y no es un negocio rentable prácticamente para nadie. Ahora, como dice el ingeniero Andrés Mayo, que ya va a estar en pocos minutos más, mientras haya humanidad va a haber música ahora.
si eso va a ser rentable, para quién va a ser rentable, si es un negocio, si está al alcance de todos, si hay una democratización absoluta de esto, si hay una democratización absoluta de los elementos con que se hace música, ya se llame instrumentos o estudios, qué sé yo. Hoy existe esa posibilidad. Sí, me parece que nadie que está en la industria lo hace realmente por una cuestión concretamente de con esto me voy a forrar de dinero, ¿no? Y si es así, tanto peor. Yo me consuelo, creo que está esta idea instalada, esta idea pink floydiana de que una banda la va a pegar o un estudio va a vivir a full y vamos a ser todos millonarios. Eso efectivamente pasó en el caso de un montón de artistas, pero en general, por lo menos yo me consuelo a mí mismo estudiando un poco de historia y viendo que todo el mundo la tuvo que, no quiero decir que padecer, sino que la carrera no es necesariamente un estrellato irrevocable. O sea, qué sé yo, Bach tenía que componer para la misa del domingo que viene todas las semanas, Mozart tenía que salir de gira ultra autoexplotado como cualquier músico contemporáneo, y la salsa a la Rossini que conocemos de la cocina ordinaria la inventó Gioacchino Rossini, uno de los maestros del bel canto italiano, porque no ganaba suficiente dinero como compositor, uno de los tipos más capos de la historia de la música de la ópera italiana, tenía una carrera secundaria como chef para laburar. Fuera de broma esto. Sí. Entonces, que después David Lee Roth o Mick Jagger sean ultramillonarios, bueno, ojalá nos pase a nosotros también, pero no parte de por ahí un poco la cosa. La industria es una cosa siempre que, ya el propio término conlleva como cierto aura maléfico, abusador y cruel para con los músicos, para con los técnicos, y yo no espero que prácticamente nadie en la industria esté necesariamente pensando en el arte en sí. Hay como una especie de oxímoron en el asunto. Después conozco un montón de gente propiamente de las empresas, no de los estudios ni de las bandas, que son realmente amantes del arte y quieren ayudar a promoverlo. Y son gente necesaria también. AIR o managers o dueños de compañías o de sellos que realmente le gustan eso que hacen y lo hacen por amor al arte, no en cuanto a dinero, sino que interesados de que ese arte se propulse bien y se propague bien. Generalmente son los sellos más chicos, ¿no? Y no necesariamente, bueno, no quiero dar nombre porque si no parece que le voy a pegar a Warner, a EMI, a Universal o a Sony, pero está claro que, digamos, son compañías mucho más grandes. Hoy eso ya medio que quedó bastante caduco y la independencia es un poco lo que rige, entonces hay que ver un poco qué hacemos con eso. Claro que sí. Está entrando alguien, ¿eh? Sí. Y en forma verticalizada también. Mirá, ya se ríe. Ya voy. ¿Hay alguna otra pregunta, Ivo, antes de...? Mientras, bueno, hay una pregunta de Elian Domínguez que dice si ya va a salir un DAW cuántico. Bien. Hacete cargo ese. Es tu mundo ese. No. ¿Qué vendría a ser cuántico? Cuántico, Palman y Zoom. Ah, no. Eso era Dántico, Palman y Zoom. Bien, bueno, acá elogian la analogía del puente con Autotune y los robots. Saludos desde Chile, saludos desde Colombia. Bueno, esto tiene, ¿no? Esto de transmitir en vivo al mundo, digamos. El otro día hablábamos un poco con Lean, que también está ahí de Estudio Urbano, ¿no? Que estamos teniendo un público, no solo, Estudio Urbano es un lugar que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿no? Se está expandiendo, digamos, al público, incluso los cursos, ¿no, Lean? Claro. A toda Latinoamérica. Sí, es alucinante también cómo en medio de la crisis se pueden encontrar oportunidades, cada uno desde el lugar en el que le toca, ¿no? Partiendo también de la premisa de ser muy creativos. No sé, lo escuchaba recién a Ezequiel y también me parece que uno de los objetivos de esta charla, de toda esta jornada que hacemos junto a AES y la charla que sigue después de las 17:30, tiene como objetivo ser inspirador. Y lo escucho a los dos, la pasión que transmiten y eso, la fuerza mágica de ponerle toda la energía a lo que les gusta hacer y me parece que eso rescato un montón de esta charla, sobre todo porque, bueno, ese es profe de estudio urbano,
como vos también, Ivo, y sabés que la gente que nos sigue son pibes y pibas que están recién empezando y sobre todo en estos momentos donde no tienen la trayectoria, no tienen quizás la experiencia como para sostenerse en un oficio que es complejo, ¿no? Todos los que laburamos en el mundo de la cultura, del arte, sabemos que no nos vamos a forrar de guita y que es difícil bancar la parada en las malas y por eso me parece que escucharlos es inspirador y agradezco un montón estar escuchándolo yo también porque también es inspirador para mí. Bueno, tenemos saludos de Sunchales, Bueno, gracias. de Santiago del Estero. Bueno, El propio Leandro está en las Bahamas en este momento, ¿no es así? En los Springs. Dale, Ivo. Perdón. Ivo, sos un gran conductor, ¿eh? No.